pudimos ponernos en contacto con Génesis Gallardo, que es consejera por el orden estudiantil en el Consejo de Formación en Educación. Bueno, estábamos hablando de que estaban en plena desocupación, así que vamos a contactarla ya a ella. Muy buen día, Génesis, muchas gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Génesis, antes de meternos en el tema, saber qué fue lo que ocurrió hace un rato y en qué condiciones se dio. Acá justamente estaba en contacto con ustedes para ver si podíamos hacer la llamada y justo vino la policía. Ya todavía siguen acá porque, como ustedes saben, cuando llega la intimación de desocupación hay un periodo donde se espera que efectivamente se desocupe el edificio y bueno, eso todavía no ha ocurrido, así que la policía sigue frente al IPA en este momento mientras yo estoy hablando con ustedes y bueno, los estudiantes están en el proceso de desocupación. Bien, justo cuando nos empezabas a comentar se entrecortó, así que lo que ocurrió fue que llegó la policía a dar esta orden, está allí frente al IPA y se está comenzando la desocupación. Exactamente. En este momento los estudiantes están en el proceso de desocupación del edificio y bueno, la policía continúa enfrente, está cortada la calle, se está desviando el tránsito y bueno, de alguna forma es lo que viene ocurriendo en estos días porque se ha ocupado la institución así como otras en varias ocasiones y de alguna forma es el proceso que ya es esperado que se ocupe temprano a la mañana y alrededor del mediodía llegue la intimación de desocupación. ¿Cómo reciben ustedes esta nueva intimación y ya saben si se va a seguir ocupando por más que se envíe a desocupar? ¿Cómo lo toman ustedes ahora? Y esto es realmente una medida de lucha, una medida de búsqueda de ser escuchados, así que no está descartado que siga ocurriendo porque de hecho además la ocupación ya comenzó el lunes 15. 2 días después se alojaron los institutos ocupados y se volvieron a ocupar tanto por estudiantes como por docentes, así que sigue siendo una medida que está sobre la mesa, más cuando el Consejo de Formación en Educación y demás autoridades de la educación todavía no han sabido dar una respuesta certera a los reclamos de los estudiantes. Es decir, hasta que no haya un espacio de negociación donde realmente se llegue a un acuerdo que tenga sentido frente a los reclamos que se están haciendo, es una herramienta que va a seguir sobre la mesa, así como tantas otras que se discuten en los espacios de organización estudiantil y sindical. Génesis, ¿y han recibido algún contacto desde que comenzaron estas ocupaciones? ¿Algún acercamiento o sigue el vínculo con las autoridades de la misma manera? Y lo que ha ocurrido es que cuando comenzaron las ocupaciones llegó la propuesta de una mesa de negociación con el Consejo de Formación en Educación que efectivamente se realizó el viernes pasado. Los estudiantes accedieron a esa mesa, vinieron estudiantes de todo el país en representación de sus centros a negociar. Y bueno, esa mesa no fue satisfactoria la respuesta que se tuvo, es por eso que el conflicto continúa. Ha habido un acercamiento en ese sentido, pero no un acercamiento respecto a una efectiva respuesta ante lo que se está planteando. ¿Cómo están tratando las autoridades a los docentes y estudiantes, así como en esta nueva desocupación y como en esa reunión? ¿Cómo han sido tratados? Y yo que lo veo ahí desde mi lugar de la consejería estudiantil, hay un aspecto de no tomarse muy en serio lo que está pasando, como una falta de comprensión de lo que implica que en ese momento, cuando se realizó la mesa de negociación, que 14 centros hubieran estado ocupados, como una falta de comprensión respecto al estado del conflicto. Porque hay un discurso que a ellos les gusta sostener de deslegitimación, de que en realidad somos unos pocos, que no es la voz representativa de la mayoría. Entonces yo entiendo que por eso también a la hora de enfrentarse a los reclamos estudiantiles la respuesta es totalmente insuficiente porque no se dimensiona realmente lo que está ocurriendo y el nivel de rechazo que hay a nivel nacional desde la comunidad educativa a la transformación educativa y a muchas otras cosas que están pasando en este momento. En ese sentido, lo que
Lo que yo veo es que en esa mesa de negociación, de hecho después lo hablamos en el Consejo, llegó a señalarse que los estudiantes habían sido muy respetuosos en el espacio y que por eso no había habido, el Consejo, ustedes sabrán que está compuesto por 3 consejeros políticos, el único que habló fue el presidente, las otras consejeras no dijeron absolutamente nada. Lo poco y nada que dijo el presidente no sirvió para responder de forma asertiva a lo que se le estaba planteando. Así que realmente lo que yo percibo es como una falta de comprensión y una incapacidad de reacción ante lo que está ocurriendo en este momento. Génesis, ¿cómo estás? Aquí Sol Pitau te saluda y quería preguntarte qué es lo que está pidiendo el estudiantado en base a esta nueva reforma para el 2023. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Buenas. Se están pidiendo varias cuestiones. Una de las centrales justamente tiene que ver con el tema de la reforma y la transformación curricular llevada adelante en toda la ANEP, pero en particular nosotros nos referimos a lo que pasa en el Consejo de Formación en Educación, entendiendo que es una reforma que se hace sin participación real de la comunidad educativa, una cosa que siempre es contraproducente y tiene poco sentido, porque quienes van a aplicar la transformación al final siempre son los docentes y los estudiantes, y si no se los hace partícipes activos, ¿quién va a llevar adelante en el salón de clases realmente esa transformación? Sin embargo, a pesar de que esto parece algo bastante claro, bastante evidente, a fines de julio, el 30 de julio, se hace una propuesta de transformación curricular, donde apenas se habilitan 3 jornadas institucionales para que estudiantes y docentes puedan hablar y construir y aportar a la transformación curricular, cosa que se entiende totalmente insuficiente, más en el marco que esas jornadas se darían, que es 2 meses y medio. Ninguna transformación educativa puede realmente ser participativa y construida de forma colectiva en 2 meses y medio, porque no se llegan a acuerdos a nivel nacional en ese marco temporal. Y además de que se añaden figuras como los dinamizadores, que son cargos designados, que vienen a acelerar el proceso de transformación curricular y de alguna forma esos cargos van en contra de la verdadera discusión y construcción colectiva. Hay un montón de cuestiones con las formas, la forma en la que se está llevando la reforma, pero también con el contenido de la reforma, que ni siquiera se habilita que sea discutido, porque se quiere una transformación que vaya hacia una formación por competencias, por ejemplo, donde se modifica la currícula, donde se modifican las materias, y mientras que podemos coincidir en que hay muchas cosas para cambiar hoy en día, si no se comprende realmente hacia dónde se quiere ir y el sentido de hacia dónde quiere la administración llevar a la educación, es muy difícil que los estudiantes y los docentes puedan realmente acceder a un cambio que no comprenden y que no comparten. Génesis, ¿cómo estás? Aquí Martín te saluda. Primero, con respecto a las jornadas, lo escuchaba el otro día el presidente del Consejo que decía que se había propuesto una ampliación de eso. ¿Eso no fue así? Se propuso una ampliación, sí, efectivamente, que la manejamos esta semana en sesión también. Sería añadir 2 días más, y serían 2 días más de corrida además, si no me equivoco. No sé, no recuerdo en este momento si finalmente sí, pero que sería, en vez de ser solamente el miércoles, que queda miércoles 7 si no me equivoco, añadir 2 días más, jueves y viernes. Sin ampliar el plazo, es decir, claro, no seguiría siendo dentro de 2 meses y medio, pero se añaden 2 días más de discusión. Una cosa totalmente insuficiente ante lo que se está pidiendo, que es que se postergue hasta 2024. Génesis, y también nos enteramos de este pedido por el sector estudiantil a la renuncia del presidente Piccichillo. ¿Eso es verdad? ¿Por qué se está solicitando en este caso la renuncia? Sí, efectivamente se ha puesto desde varios colectivos docentes, estudiantiles y también de funcionarios que trabajan en el marco de las instituciones del CFE, el pedido de renuncia a Víctor Piccichillo. Se ha planteado en diferentes ocasiones y por diferentes motivos. El primero tuvo que ver con una situación que seguramente ustedes habrán escuchado, donde en el IFD de Maldonado ocurrió que desde la institución, los docentes y la misma dirección declaró que desde el Consejo se intimó a incluir en una carrera a un estudiante que había quedado por fuera del sorteo.
y como que habría llegado la orden o la intimación desde el Consejo a que se incluyera a esa estudiante a pesar de que no había sido sorteada como correspondía para ingresar al espacio. Esas fueron las acusaciones que claramente el presidente las niega, pero la comunidad educativa de ese centro afirma que la situación efectivamente se dio, que fue una situación de mucha violencia, además por otros factores, y que generó un clima institucional terrible. Y bueno, ahí comenzaron los pedidos de renuncia. Luego se suma el tema del plagio, de que el documento para la transformación curricular que se dio para las jornadas institucionales contiene plagio, una cosa que fue votada para que saliese una resolución habilitando que ese documento fuese el documento para trabajarse en las jornadas, es decir, que tiene un aval oficial desde el Consejo. Lo votaron los consejeros políticos. Cuando nos enteramos que había plagio se intentó minimizar esa cuestión, que en realidad realmente es una falta de respeto a la comunidad educativa, y hasta ahora, a pesar de que con la consejera docente hemos pedido que ese documento se quite, se saque el plagio y luego que se vuelva a bajar en cualquier caso, pero en otras condiciones, todavía no se han realizado acciones efectivas para que ese documento se modifique antes de que terminen las jornadas de discusión. Es decir, que por ahora se sigue trabajando con el mismo documento que contiene plagio y que fue habilitado por los consejeros políticos, pero en particular por el presidente, porque lo que pasa con el Consejo es que a pesar de que es un Consejo es muy presidencialista la forma en la que funciona, entonces hay muchas decisiones que dependen directamente de lo que él proponga. Eso se suma al pedido de renuncia también. Y bueno, entre otras cuestiones, que el CFE en realidad realmente es una institución que no se conoce, nadie la conoce en general, sin embargo este año apareció en las noticias múltiples veces por diferentes escándalos y situaciones cuestionables e incómodas, y eso contribuye también a este pedido de renuncia y de entender de que la gestión que debería realizarse no se está haciendo de la mejor forma posible. Génesis, ayer el presidente dijo que institución que se ocupa, el gobierno manda desocupar. ¿Qué repercusiones tuvo en ustedes estas declaraciones? Y de alguna forma no cambia mucho el rumbo de lo que ya esperábamos, porque el discurso que surgió desde el mismo CFE, desde el CODICEN, ya sostenía esto. Simplemente es una continuación de esa falta de disposición al diálogo y de falta de disposición a la negociación. Lo que nosotros declaramos es que bueno, ante toda desocupación las medidas de lucha van a seguir, porque son eso, son medidas de lucha serias, pensadas, decididas de forma colectiva. Entonces, si lo que se busca es amedrentar a los estudiantes y a los docentes organizados, bueno, nosotros también tenemos un respaldo que entendemos que nos va a ayudar a seguir continuando con estas medidas. Génesis, ¿tuvieron alguna noticia con respecto a estas denuncias que decían que iban a haber, denuncias penales con respecto al vandalismo dentro de estos centros que han sido ocupados? No, o sea, al menos personalmente, más allá de ver la noticia publicada, la vi en las redes y vi que la gente la comentaba también, más allá de eso no hemos escuchado nada formal y en el Consejo no se ha hablado de eso. Era más bien como una idea de un integrante del CODICEN, que seguramente a él le encantaría llevarla a cabo, pero no hemos escuchado por ahora ninguna acción institucional en ese sentido. Pero ¿ha habido estos vandalismos? ¿Han sufrido las instalaciones algún tipo de rotura y demás? La verdad es que yo intento entender a qué se refiere con ese tipo de vandalismos y qué es lo que quiere denunciar, ¿no? Yo, por ejemplo, acá en el IPA lo que podría señalarse, que es una discusión que se ha tenido desde el principio de año, son las intervenciones que se hacen en los muros. Que, por ejemplo, en este momento hay cosas hechas con aerosol, pero también hay muros pintados, realizados con un poco más de cuidado. Y bueno, si a eso se le quiere llamar vandalismo, entiendo que hay una interpretación que podría señalarlo. Lo que nosotros decimos es que en cualquier caso, al no permitirnos usufructuar el espacio que nosotros habitamos día a día para poder intervenirlo y para poder expresarnos, de alguna forma se nos termina arrojando al vandalismo. Porque obviamente si sabes que al otro día te van a tapar todo el trabajo y el esfuerzo que vos hiciste para armar un mural calificado, cuidado, pensado, bueno, no vas a poder armar un mural que
que sea más pensado, que sea más amable a los ojos. Vas a expresarte con un aerosol y obviamente eso no es lo mismo a la hora de verlo, de presenciar la institución. Pero nosotros lo que entendemos es que se nos arroja a esas cuestiones al no haber una capacidad de negociación real acerca del uso que nosotros hacemos del espacio que habitamos. ¿Hubo alguna respuesta de parte de los referentes, de quienes están ahí ocupando, con respecto al vandalismo que sí sufrió la fachada de la casa de Robert Silva? Perdón, no entendí bien la pregunta. Luego del vandalismo que sufrió la casa de Robert Silva, no sé si ustedes se manifestaron al respecto o no tuvieron la necesidad de hacerlo. No, por ahora no. Nosotros, o sea, sí vi que, por ejemplo, FENAPE sacó un comunicado y algunos actores también lo hicieron de forma individual, pero desde las organizaciones estudiantiles, hasta donde yo sé, no ha salido ningún comunicado oficial, ni respaldando ni estando en contra. Sí, lo que nosotros entendemos es que es una cosa muy mínima, que se ha sobredimensionado completamente, justamente para deslegitimar la acción del movimiento estudiantil, donde además la decisión de pintarle la casa a este señor no es una decisión que se toma mediante asamblea, o al menos que nosotros conozcamos. Puede ser perfectamente un acto individual que será cuestionable, pero no algo que se le pueda adjudicar al movimiento estudiantil como un todo, como incluso hizo el mismo presidente de la República, al decir que había que seguir con la transformación educativa porque faltaba educación. En un acto realmente de un nivel discursivo muy bajo y donde se termina cuestionando la lucha estudiantil y docente por un acto que puede ser totalmente particularizado y que poco tiene que ver con las medidas de lucha que se están tomando a nivel general. Génesis, ¿qué sigue de aquí en adelante? Bueno, están allí realizando en este momento, para quienes engancharon recién, el proceso de desocupar en el IPA, había llegado la citación. ¿Qué sigue de aquí en adelante? ¿Tienen asambleas? ¿Se van a reunir? ¿Ya saben que van a volver a realizar la ocupación? ¿Están al tanto de que está ocurriendo también en otros centros del país? ¿Qué sigue de ahora en más? Efectivamente sabemos que, o sea, porque de hecho se está participando en una coordinación de centros de estudiantes a nivel país, así que estamos bastante al tanto de lo que se está generando en otros centros. Sabemos que constantemente hay asambleas, hay plenarios, hay espacios de discusión que son abiertos al estudiantado, y eso me parece importante remarcarlo, porque realmente son espacios de discusión colectiva. Y bueno, efectivamente, acá en particular en el IPA, mediante el Centro de Estudiantes del IPA, tenemos plenario. Siempre en este contexto es muy probable que pronto tengamos una asamblea, porque constantemente estamos revisando las medidas que estamos tomando para saber cómo seguir. Por lo pronto, ante el escenario que se nos plantea y la falta de disposición del resto de las autoridades de la educación a negociar en términos reales, por ahora el conflicto continúa. Uh-huh. Quedaremos entonces aquí expectantes, y quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma cuando necesiten. Desde aquí acompañamos a docentes y estudiantes de nuestro país, así que muchísimas gracias por estos minutos y quedan los micrófonos abiertos cuando necesiten. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.